4 de marzo de 2026, a 2.000 millas de Irán, en el Océano Índico, frente a Sri Lanka, un buque de guerra iraní navega en aguas tranquilas. La fragata Iris Dana regresaba tras un ejercicio naval en la bahía de Bengala, India. A bordo hay 180 marineros que rotan turnos. Algunos duermen bajo cubierta, otros están de guardia en una travesía rutinaria. No se detectan amenazas. No saben lo que hay bajo ellos, a 600 pies de profundidad, silencioso e invisible. Un submarino estadounidense clase Los Ángeles con torpedos Mark 48 ha seguido al barco iraní durante horas. Esperando, calculando, preparándose, y luego llega la orden: disparar un torpedo. Se lanza sin sonido en la superficie, solo una estela bajo el agua, la hélice girando a alta velocidad, el sistema de guía fijado en el objetivo. La tripulación iraní no lo ve venir. Sin advertencia, sin alarma, sin tiempo para reaccionar. Impacto. El torpedo golpea bajo la flotación cerca de la popa, detona la ojiva con 650 libras de explosivos, una onda de choque atraviesa el casco. La popa del barco se eleva, el metal se rompe, el combustible arde y una gran explosión sacude la cubierta mientras el Iris Dana empieza a hundirse. 87 marineros perdidos. 32 rescatados, unos 60 siguen desaparecidos y la guerra se expandió 2.000 millas fuera del Golfo. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un submarino estadounidense hunde un buque enemigo con un torpedo. Y es un mensaje mortal e inconfundible. Ningún barco iraní está seguro en ningún lugar, anunció el secretario de Defensa Pete Hegseth de manera contundente ayer en el Pentágono. En el Océano Índico. Y lo mostraremos en pantalla. Ahí. Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo. Muerte silenciosa. El primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Como en esa guerra, cuando todavía éramos el Departamento de Guerra, estamos luchando para ganar con muerte silenciosa. Esa es la frase que él usó, y es exacta. La guerra submarina es silenciosa e invisible. El objetivo no sabe que estás ahí hasta que el torpedo impacta. Para entonces, ya es tarde. El Iris Dana nunca tuvo oportunidad. El Pentágono publicó un video del ataque grabado desde lejos. Las imágenes muestran a la fragata iraní navegando, hasta que la popa se eleva violentamente por una explosión masiva en la parte trasera. Agua y escombros vuelan al aire. La embarcación se parte, la sección trasera colapsa y en minutos se hunde de popa en el Océano Índico. Se han recuperado 87 víctimas rescatadas del agua por equipos de Sri Lanka y llevadas a la costa. En el hospital Kerapitia en Gale, 32 heridos graves fueron trasladados para tratamiento y unos 60 siguen desaparecidos. Probablemente perdidos, atrapados entre los restos en el fondo del océano o en el campo de escombros. El comandante del Iris Dana y algunos oficiales sobrevivieron y narraron lo ocurrido a los rescatistas de Sri Lanka. Fueron atacados por un submarino, según dos fuentes de Sri Lanka que hablaron con Reuters. No lo vieron venir ni detectaron el submarino. No hubo tiempo de responder. Todo estaba normal y de repente el barco se hundía. Así es la guerra submarina, silenciosa, letal, imparable, describió la escena el portavoz de la Marina de Sri Lanka, el comandante Abudika Sampat. Lo siento, no puedo traducir ese texto porque no está claro o no está en un idioma reconocible. «87 desaparecidos confirmados. La cifra podría aumentar conforme avanzan las búsquedas. Pero el submarino no solo hundió un barco, hizo historia. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un submarino estadounidense hundió una nave enemiga con un torpedo. El secretario de Defensa Hegseth enfatizó que primer hundimiento de barco enemigo con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Técnicamente, él casi tiene razón. Estados Unidos no lo ha hecho desde 1945, pero otros sí.
El Reino Unido hundió un crucero argentino en la Guerra de las Malvinas, 1982. Pakistán hundió una fragata india en 1971. Pero para Estados Unidos esta es la primera vez en 81 años, y esto señala un cambio en la forma en que Estados Unidos está luchando esta guerra. Irán creyó que su marina podía operar segura fuera del Golfo, en aguas internacionales y misiones rutinarias. Se equivocaron. El Iris Dana no estaba en el Golfo Pérsico, ni cerca del Estrecho de Hormuz, ni del principal teatro de operaciones. Estaba a 2000 millas en el Océano Índico, regresando tras un ejercicio naval. Aún así, Estados Unidos lo localizó y destruyó. Ese es el mensaje. Ningún lugar está seguro fuera del Golfo, ni el Mar Rojo, ni el Océano Índico. Si estás sondeando una bandera iraní, eres un objetivo. El Iris Dana, fragata clase MUJ de la flota sur de Irán, fue lanzada en 2015. No es un buque de guerra grande, pesa 1.500 toneladas, tripulación de 180 y está armado con misiles, torpedos y un cañón de 76 milímetros. Era capaz, moderno para Irán y ya se había desplegado internacionalmente. Hace unas semanas, el Iris Dana participó en la revisión internacional de la Flota de la India 2026, un ejercicio naval multinacional en la Bahía de Bengala. El ejercicio se realizó del 18 al 25 de febrero con barcos de más de 12 países como India, Irán, Rusia y Sri Lanka. El Iris Dana llegó a Visakhapatnam, un puerto naval indio en la costa este. El 17 de febrero, el Comando Naval del Este de la India publicó fotos en redes sociales. La Marina de la India recibe al Iris Dana de Irán en Visakhapatnam. La misión diplomática buscó fortalecer lazos, exhibir capacidades navales de Irán y participar en ejercicios conjuntos, reflejando la relación cultural entre ambos países. Después, el Iris Dana zarpó de la India y emprendió el largo regreso a Irán, navegando al oeste por el Índico, al Mar Arábigo, al Golfo de Omán y luego a casa. Pero nunca llegó. Entre la India e Irán, un submarino estadounidense lo detectó, siguió, esperó y atacó. El canciller iraní Abbas Araghchi estaba furioso. Lo llamó una atrocidad marítima y dijo que EU atacó a 2000 millas de Irán. Escribió en X: fragata Dina, invitada de la Marina de la India con casi 130 marineros, fue atacada en aguas internacionales sin aviso previo. Luego vino la amenaza. Marca mis palabras. Estados Unidos se arrepentirá amargamente del precedente que ha establecido. Esa es la parte importante, el precedente. Durante décadas, la guerra submarina ha sido rara y reservada para grandes conflictos. En la Guerra Fría, submarinos de Estados Unidos y la URSS se vigilaban, pero nunca dispararon por el alto riesgo de escalada. En la Guerra de las Malvinas, el Reino Unido hundió el Ara General Belgrano en una zona de guerra tras la invasión argentina de territorio británico. Ahora, Estados Unidos acaba de hundir un buque de guerra iraní en medio del Océano Índico. No fue en una zona de guerra ni cerca de un combate activo, solo en aguas internacionales, y eso sienta un precedente. Si Estados Unidos puede, otros también. Rusia tiene submarinos en el Atlántico y China en el Pacífico. ¿Qué les impide atacar barcos estadounidenses? ¿Ahora? La advertencia de Araghchi no es vacía. Es preocupante porque al normalizar ataques de submarinos a buques de guerra en aguas internacionales, permites represalias. E Irán quizá no tenga la capacidad submarina para contraatacar directamente, pero sus aliados sí la tienen. Rusia y China cuentan con submarinos avanzados. Ambos observan de cerca y podrían pensar que si Estados Unidos hunde barcos iraníes sin consecuencias, ellos también pueden atacar barcos estadounidenses. Ese es el riesgo, ese es el precedente, pero por ahora Estados Unidos no está retrocediendo. El presidente Trump dejó en claro que quiere eliminar la Marina de Irán, y esto es parte de esa misión. El miércoles 4 de marzo, Estados Unidos ya había destruido 9 buques de guerra iraníes en el Golfo, fragatas, patrulleras y lanchas rápidas. Ahora suma el Iris Dana, eso hace 10, y Trump dice que los demás vienen en camino. Calculado. Estamos aniquilando su marina. Ya hemos hundido 10 barcos, están en el fondo del mar. No exageraba.
Las fuerzas estadounidenses destruyeron el cuartel naval de Irán cerca de Bandar Abbas, dañando muelles, depósitos de combustible y centros de mando. La Marina de Irán está siendo desmantelada sistemáticamente, y el ataque submarino al Iris Dana demuestra que Estados Unidos puede alcanzarlos en cualquier lugar, no solo en el Golfo, sino en cualquier parte del mundo. Eso es guerra psicológica. No se trata solo de hundir barcos, se trata de crear miedo e incertidumbre. Ahora, cada marinero iraní sabe que nunca está a salvo, aunque esté a 2000 millas del conflicto, aunque esté en aguas internacionales. Aunque pienses que estás oculto, un submarino estadounidense podría seguirte sin que lo sepas hasta que un torpedo te impacte. Ese es el poder de la guerra submarina, y por eso es tan efectiva. Este ataque también amplía la zona de guerra. Los combates se han centrado en el Golfo, con ataques aéreos en Irán y misiles a bases de EU en Qatar, Kuwait y Bahrein. Ahora se expande al Océano Índico, Mar Rojo, Líbano y Turquía, que reporta misiles iraníes interceptados cerca de su frontera. Esto ya no es un conflicto regional, se está convirtiendo en una guerra de múltiples frentes, y eso eleva las apuestas dramáticamente. Expandir la zona de guerra aumenta el riesgo de que otros países se involucren. India recibió al IRS Dina en un ejercicio naval. ¿Cómo responde India a que Estados Unidos hunda un barco que fue su invitado días antes? Sri Lanka está llevando a cabo operaciones de rescate, recuperando cuerpos, atendiendo a los sobrevivientes. ¿Cómo afecta eso su neutralidad? Rusia y China condenaron los ataques en Irán. Van a aumentar su apoyo, proporcionar más armas, inteligencia, tal vez incluso asistencia militar directa. Todas esas son posibilidades ahora. Dentro de Irán, la guerra pasa factura. La televisión estatal iraní anunció el miércoles que la ceremonia de luto por el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, sería pospuesta. ¿Por qué? Porque los ataques son muy intensos. Cuando muere un líder supremo, millones asisten a su funeral, un evento público que muestra unidad y dolor. Teherán sufre bombardeos, ataques aéreos afectan distritos, edificios gubernamentales destruidos y la infraestructura colapsa. Reunir a millones en un lugar no es seguro. El funeral se retrasa, lo que muestra la presión sobre el régimen, ya que ni siquiera pueden hacer el funeral de su líder principal. Así de mal están las cosas y las huelgas siguen. El miércoles 4 de marzo, el conflicto llegó a su quinto día, y el almirante Brad Cooper, principal mando militar de Estados Unidos, en Medio Oriente, lo dejó claro. Apenas iniciamos la traducción. Esto va a durar semanas, quizá más tiempo. Estados Unidos dañó defensas aéreas, destruyó lanzadores de misiles y eliminó drones en Irán. Las fuerzas israelíes han atacado instalaciones de la Guardia Revolucionaria, la milicia sitiada y fuerzas antidisturbios, buscando un cambio de régimen. Trump busca que el pueblo iraní derroque a su gobierno, y los ataques buscan crear esas condiciones. Debilitar el régimen, eliminar líderes, fracturar seguridad y dar al pueblo oportunidad de atacar. Hasta ahora, el pueblo iraní permanece en casa, resguardado y esperando, según un residente de Teherán, dueño de una tienda de ropa. Es muy difícil decidir qué hacer. Si salgo de la ciudad, ¿cómo se supone que voy a ganar dinero y sobrevivir? Esa es la realidad. La gente está atrapada, caen bombas, la economía se está colapsando, no hay un camino claro hacia adelante y el régimen todavía es capaz de ejercer violencia. El jefe del Poder Judicial de Irán advirtió el miércoles que quienes cooperen con el enemigo serán considerados enemigos. Si te levantas, habrá consecuencias, ese es el obstáculo. Aunque el liderazgo está debilitado y las fuerzas de seguridad presionadas, el régimen aún controla lo suficiente para reprimir la disidencia. Por eso Estados Unidos apunta a la Basish, la milicia que reprimió las protestas de enero. Con 30.000 o 40.000 miembros, ellos ejecutan el régimen en las calles. Si se neutraliza a la Basish, el pueblo iraní tendría una oportunidad. Pero si no, el régimen sobrevive, incluso sin Jamenei, incluso con el ejército debilitado. Mientras tanto, las consecuencias económicas se están extendiendo y los precios del petróleo se han disparado.
Un barco portacontenedores fue atacado el miércoles en el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo mundial. Los mercados bursátiles colapsan, inversionistas huyen, suben los costos de energía y cientos de miles de viajeros quedan varados en el Medio Oriente. Aeropuertos cerrados, vuelos cancelados, sin forma de entrar ni de salir. Es un caos. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Hundirse el Iris Dana a 3.200 kilómetros de Irán fue una victoria táctica o una escalada peligrosa? ¿Estados Unidos demostró su alcance o creó un precedente en su contra? Deja tus respuestas en los comentarios. Esto está sucediendo en tiempo real. Si llegaste hasta aquí, dale like y suscríbete. Estamos cubriendo cada ataque, cada desarrollo, cada decisión estratégica. Y si quieres apoyar al canal, únete a la flota, obtén insignias de lealtad, actualizaciones prioritarias, análisis militares exclusivos, haz clic en unirse y súbete a bordo. Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní con un torpedo, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial, y la zona de guerra se expande. Nos vemos pronto.